con su exposición. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas y todos. Yo les voy a platicar el día de hoy sobre un proyecto que tenemos en Data Cívica, que como ya decía Leonel, es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, en la que hacemos investigación, sobre todo cuantitativa. Nos gusta mucho el análisis de datos. Hacemos investigación cuantitativa en torno a temas de violaciones graves a los derechos humanos. Es decir, estudiamos muchos temas, estudiamos sobre todo temas de violencia de género, feminicidios, la contabilidad sobre feminicidios, personas desaparecidas y violencia política, ¿no? Entre ellos. En este proyecto de votar entre balas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Les cuento que este proyecto lo llevamos haciendo desde 2022 bueno, ahorita les cuento un poquito más. ¿Qué hacemos? En este proyecto, básicamente, pues construimos una base de datos porque no teníamos información suficiente sobre la violencia política extrema. En esta base de datos registramos a las personas del ámbito de la política, no solo candidatas y candidatos, sino también funcionarios ya electos. Y ahorita les voy a platicar un poco más de las personas que incluimos en esta base de datos, pero son en general personas del ámbito de la política que han sido atacadas por parte de grupos de la delincuencia organizada en México. Y esta contabilidad la llevamos haciendo desde 2018 y hasta el último mes, por ejemplo, de abril. Tenemos datos hasta el 26 de abril ahorita, de 2024. Más o menos actualizamos esta base de datos cada semana y ahorita les voy a contar un poco más cómo lo hacemos. Eh, Nosotros hacemos esta base de datos a través de una búsqueda automatizada de noticias, de notas de prensa. Es decir, con un código que hacemos en un programa que se llama Python, hacemos una búsqueda en Google News, en todas las noticias que hay en Google News, eh, para identificar las noticias que contienen un conjunto de palabras clave que están relacionadas con la violencia política extrema. Y después analizamos una limpieza manual para verificar que al menos la noticia haya salido en dos periódicos conocidos, ¿no? O de renombre, para estar seguras que efectivamente sucedió el evento. Entonces, este es el procedimiento, es un código que busca automatizadamente en noticias, en Google News. Antes lo hacíamos en en Twitter, las noticias en Twitter, pero en marzo del año pasado hubo algunas restricciones en Twitter en cuanto a qué tan públicos eran los datos. Entonces ya no pudimos hacer esta búsqueda automatizada que le decimos como scrapeo en Twitter. Y ahora migramos desde ese momento a hacer el código de la búsqueda automatizada en Google News y nos arrojaba más o menos como una cantidad similar de noticias para el mes de marzo, donde teníamos ambas mediciones. Entonces decidimos continuar haciendo la medición con Google News. Em, ¿Qué incluye nuestra base de datos? La base de datos, que es como un Excel, y ahorita les puedo mostrar dónde la pueden descargar, y también les voy a mostrar nuestra página de internet, que también la acabamos de actualizar. Entonces, en la base de datos ustedes la descargan y es como un Excel en donde viene cada renglón es un nombre de una víctima de un ataque de violencia política extrema. Viene el nombre de la víctima si es que aparece en la nota de prensa, el sexo de la víctima, el puesto o cargo que ocupaba al momento de ser atacado, el nivel de gobierno, es decir, si era un funcionario a nivel municipal, estatal o federal, el partido político que pertenecía, el tipo de ataque, y ahorita les voy a hablar más de los tipos de ataques, pero en general pueden ser asesinatos,
atentados, ataques armados, secuestros, desapariciones. El agresor, siempre y cuando el agresor venga en la nota de prensa, pero lamentablemente esto, bueno, pues no se reporta por cuestiones de seguridad. Muchos periodistas no reportan los grupos de la delincuencia organizada que estaban detrás de este ataque, pero a veces cuando se deja una manta, por ejemplo, o algún mensaje, y sabemos el grupo de la delincuencia organizada que estuvo inmiscuida en el ataque, lo registramos en la base de datos, es decir, si viene en la nota de prensa, lo ponemos en la base de datos, pero esto solo ocurre para el agresor en menos del 10% de todas las víctimas que tenemos. Solo en el 9.5% de las víctimas que tenemos registradas en nuestra base se conoce el grupo de la delincuencia organizada que estuvo detrás del ataque. El lugar, es decir, municipio y entidad federativa, y la fecha del evento. Estos son los datos que contiene nuestra base que es pública. Ahora, ¿qué medimos? No solo medimos asesinatos, y esto es digamos, como un valor agregado de nuestra base de datos a comparación de otras mediciones, em, que por lo general salen a partir de periodos electorales, o cuando empieza un periodo electoral empieza a haber, por ejemplo, un conteo de candidatos asesinados. Nosotras lo que hicimos en 2022 fue hacerlo como para tratar de entender en 2022 qué estaba pasando con la violencia política extrema. Hicimos esta búsqueda automatizada de noticias desde 2018. La hicimos, digamos, retrospectivamente. Eh, y em, no solo lo medimos durante los periodos electorales, sino que los medimos durante todos los meses de 2018. Y no solo medimos asesinatos, si bien asesinatos es el 60% de las víctimas en nuestra base de datos, también contabilizamos a aquellas personas que han sido atacadas, em, que fueron atacadas, no fallecieron afortunadamente, pero hubo alguna persona en el ataque que falleció. A eso le llamamos ataque armado. Atentado es cuando no falleció la víctima, digamos, una persona del ámbito de la política, y que no hubo heridos alrededor en el ataque. También contabilizamos secuestros, y el secuestro es cuando se sabe posteriormente el paradero de la persona. Desapariciones las clasificamos cuando no se sabe después el paradero de la persona. Y amenazas es cuando únicamente contabilizamos amenazas, y esto es lo más difícil de medir, las amenazas. Lo más fácil son asesinatos, ¿no? Todo lo demás ya hay que estar muy, muy claros en cómo hacemos las definiciones para incluirlas en la base de datos. Pero las amenazas sabemos que las tenemos subregistradas porque no salen en las notas de prensa normalmente. Y cuando salen, únicamente las contabilizamos si, por ejemplo, hay una manta o algún objeto que muestre que sí efectivamente ocurrió la amenaza, no solo por los dichos de las personas o de los candidatos decimos, ok, sí están siendo amenazados, sino únicamente cuando hay algo tangible. O, por ejemplo, cuando alguna candidata o candidato se bajan de la contienda, ¿no? En esos momentos los contabilizamos en la base de datos, pero estamos conscientes de que las amenazas casi no salen a la luz, y por eso no salen en las notas de prensa, y por eso no, seguramente estamos subregistrando el fenómeno de las amenazas, pero preferimos que así sea, como preferimos ser tal vez muy rigurosas en qué incluimos en la base y qué no, y a veces pues sí, preferimos subregistrar a sobreregistrar el fenómeno, ¿no? Ahora, medimos también los ataques en contra de, digamos, como de una gama muy amplia de personas atacadas, no únicamente candidatas y candidatos, que es lo que normalmente es el dato que nos piden más en los periódicos, en las entrevistas, o sea, el dato que ahora preocupa mucho, pero nosotros creemos que hay otras formas de búsqueda de influir en las decisiones políticas por parte de grupos de la delincuencia organizada, más allá de el ataque directamente a los candidatos, sino también, por ejemplo, en contra de autoridades que ya fueron electas. Y ahora les voy a mostrar unas gráficas donde vamos a ver que la violencia electoral, si bien aumenta durante periodos electorales, sigue ocurriendo fuera de periodos electorales, ¿no?
incluso después de que ya tomaron posesión las personas que fueron elegidas. Entonces contabilizamos alcaldes, regidores, diputados, senadores, gobernadores que fueron atacados, funcionarios en general de distintas áreas, de finanzas, judiciales, tesoreros municipales, etcétera, los incluimos. Em, Fuerzas de seguridad, pero aquí hacemos una acotación y no incluimos los ataques a policías y, por ejemplo, miembros de la Guardia Nacional, etcétera, cuando son atacados en un enfrentamiento, sino únicamente cuando son ataques directos. Eh, es decir, por ejemplo, policías que fueron atacados fuera de sus funciones, cuando iban a recoger a sus hijos. Por ejemplo, hemos visto noticias así, el director de policía de algún municipio fue atacado cuando iba a recoger a sus hijos, ¿no? O entraron a su casa y los secuestraron. Ese tipo de ataques muy directos, en donde no hay defensa, no hay enfrentamiento por parte de las autoridades de seguridad, nos muestran también como un modus operandi de grupos de la delincuencia organizada que queríamos estar registrando, ¿no? Integrantes de partidos, es decir, militantes, simpatizantes, colaboradores, dirigentes de partidos, también los incluimos en la base de datos. Por ejemplo, hubo un caso de unos encuestadores de Morena en Chiapas que fueron secuestrados y asesinados, los incluimos en la base de datos como simpatizantes. Y bueno, en general, los simpatizantes militantes de partidos los incluimos en la base de datos y también familiares, ¿no? Bueno, secuestrar a algún familiar es una forma, pues, de coacción por parte de los grupos de la delincuencia organizada, entonces también los incluimos en la base de datos e instalaciones de gobierno, como palacios municipales, comandancias de policía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es una gran clasificación que además yo hago a partir de todos los tipos de víctimas relacionadas con la política que tenemos, pero en la base de datos lo que van a encontrar es una variable que dice específicamente regidor de tal municipio, ¿no? Alcalde de tal municipio, tesorero municipal de tal municipio, van a encontrar exactamente el puesto. Y a partir de eso ustedes pueden crear diferentes categorías dependiendo de sus intereses, ¿no? O de lo que quieran reportar. Entonces, la base de datos realmente es muy transparente, está muy enfocada al detalle y ustedes pueden construir estas grandes categorías como yo se las muestro acá, que es como una forma de simplificar el gran abanico de personas que estamos registrando que han sido atacadas, pero no es la única forma de clasificación, ¿no? Y entonces lo que ustedes pueden hacer con la base de datos es, pues si únicamente les interesa conocer candidatas y candidatos, pueden filtrar la base de datos para únicamente llevar un registro de quiénes han sido los candidatos que han sido atacados desde 2018, por ejemplo. Entonces, bueno, promovemos mucho que consulten la base porque es pública, accesible, descargable para todas las personas interesadas en este tema. Eh, Hace tiempo, por ejemplo, existen algunos conteos de otras organizaciones, pero para descargar la base solo conocemos los informes, pero no se tiene la base de datos como tal. Y si la necesitas o la requieres, tienes que pagar por ella, ¿no? Como que siempre decimos, bueno, en Data Cívica está esta base que es totalmente pública, pues es muy transparente la metodología, que también se descarga cuando descargas la base de datos y ustedes pueden hacer los filtros necesarios, pero también algo que decimos mucho es que no pretendemos dar un único dato, porque sobre todo ahora en periodos electorales ahí está la batalla por el dato. Entonces no decimos si son 26 o 30, porque hay una discusión ahí. Es difícil, por ejemplo, contabilizar candidatos y precandidatos asesinados, porque muchos de ellos no tenían, cuando fueron atacados, no eran precandidatos todavía, sino eran aspirantes. Todavía no tenían, por ejemplo, no habían sido reconocidos como precandidatos, ¿no? Entonces, como que, pues la forma de medirlo a veces es poco comparable entre diferentes organizaciones, pero nosotros lo que queremos hacer es más bien hablar de tendencias, ¿no? Más que hablar como de un dato único. Entonces, bueno, la base de datos la pueden descargar
de la página de internet. Ustedes pueden poner en Google votar entre balas y les va a aparecer lo más seguro esta página que es votar-entre-balas.datacívica.org. Y aquí, si quieren, les doy un recorrido más al ratito, pero está un mapa que hicimos a nivel municipal donde pueden hacer los filtros, como les iba diciendo, de estas grandes categorías, incluso por fecha, por tipo de ataque, por tipo de víctima. Tenemos esta partecita de los datos y ahorita les voy a mostrar, solo para que sepan que ahí en la parte de datos es donde se descarga la base. Y acá pueden ustedes descargar la base y la pueden descargar, aparece en CSV y ahí se incluye la metodología. La metodología y un directorio, ¿no? De variables. Y bueno, les voy a seguir contando la presentación. Un poquito de los resultados, de los principales resultados que hemos obtenido con la base. Voy a regresar a mi presentación. Mm. Mm, mm, mm. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ok, principales hallazgos. Bueno, lo que hemos visto es que de 2018 a 2023 hemos registrado 1.608 víctimas de todos estos tipos de víctimas que les mostraba, ¿no? Desde familiares a autoridades ya electas, a autoridades no electas, pero que en general trabajan en la función pública, ¿no? Eh, Personas de seguridad fuera de enfrentamientos, etcétera. En total hemos contabilizado 1.608 víctimas, pero esto es mucho, es poquito. Y bueno, si lo comparamos con los datos que teníamos antes, que son muy pocos, realmente sobre violencia política extrema de este tipo solo tenemos información desde 2006, para un periodo de 2006 a 2012, que de hecho fue una metodología muy parecida a la de nosotras, porque esta es una base de datos que hizo Sandra Ley, que es una investigadora de México Evalúa, que justamente nos ayudó a nosotras a hacer, bueno, trabajamos con ella en colaboración para hacer esta base de datos. Y ella lo hizo sin el scrapeo automatizado, lo hicieron de manera manual, pero también fue una búsqueda en noticias de ataques en contra de autoridades electas. Aquí no ocuparon toda la amplia gama que estamos midiendo en Data Cívica, pero lo hicieron para contabilizar ataques en contra de autoridades ya electas, funcionarios en general y candidatos e integrantes de partido. Estos cuatro grupos de personas, ella midió 311 ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada. Luego de 2012 a 2018 no tenemos información, ¿no? Nadie ha hecho eso. Nadie ha hecho este ejercicio de medir cuántos ataques. Eh, y por eso lo empezamos a hacer en Data Cívica en 2022 y tenemos el periodo de 2018 hasta 2024, pero si lo medimos de 2018 a 2023, contabilizamos no número de víctimas, ahora ataques, porque la base viene a número a nivel víctima, pero en un solo ataque puede haber más de una víctima. Entonces vimos 836 ataques solo en contra de autoridades electas, funcionarios, candidatos e integrantes de partido. Es decir, hubo un aumento de, digamos, como que se triplicó la violencia política criminal en 10 años, o sea, de 2013 a 2023. Se triplicó, únicamente midiendo el periodo de 2018-2023, ¿no? Entonces, no tenemos datos para comparar otros periodos, ¿no? Otros sexenios, pero sabemos que la tendencia es que ha ido en aumento, ¿no? Y ahora, eso es hasta 2023, hasta ahí hacemos un primer conteo, pero en lo que va de 2024 hemos contabilizado solo de candidatos y precandidatos 45 atacados y 19 que fueron asesinados, ¿no? Em,
pues esto ya es muy grave. También hay otros conteos que lo toman a partir de, y a veces así lo decimos también, a partir de el 7 de septiembre de 2023, que fue cuando empezaron las campañas a nivel federal. Y desde que empezaron las campañas a nivel federal hemos contabilizado 24 precandidatos y candidatos asesinados. Entonces, lo que vemos es que la violencia política en México pues sigue creciendo y más adelante les puedo mostrar otra gráfica de esta investigadora Sandra Ley, pero lo que vimos es que lo que hemos visto en Data Cívica es que hubo un momento en donde la violencia estalló, creció como exponencialmente. Y eso fue a partir de 2010 más o menos, con la llamada guerra contra el narcotráfico. Lamentablemente lo que vemos a partir de ese sexenio es que aumentan en general todos los tipos de violencia, aumenta el número de personas asesinadas, homicidios en México en general, pero también el número de personas del ámbito de la política que son atacadas por parte de grupos de la delincuencia organizada. Entonces, la violencia política, y lo podemos platicar más al ratito, no empieza en 2006, sino desde antes. Sandra Ley tiene un libro donde explica que empieza desde que empezó a haber transiciones a nivel gubernatura en los años 90. Ahí empiezan a registrarse ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada en contra de personas del ámbito de la política, pero es hasta 2006 con la llamada guerra contra el narcotráfico que aumenta muchísimo la violencia política extrema en México y en general todos los tipos de violencia. Por eso por eso en Data Cívica pues nos pronunciamos en contra de la militarización en México, ¿no? Y entonces, bueno, lo que vemos es que con nuestra base de datos, ahora sí regresamos a la base de datos de Data Cívica, de votar entre balas, es que pues en 2018 contabilizamos 171 víctimas de violencia política extrema, luego en 2021 aumentó, pero después vimos un aumento sostenido en 2022 y 2023. De hecho, 2023 es el año en que más víctimas registramos desde 2018. Lo anterior es la gráfica con los mismos datos que esta última gráfica, pero la anterior es a nivel por año, agrupada por año, y esta es agrupada por mes. Si lo vemos por meses, lo que vemos es que justo como un mes antes de las elecciones que hubo en 2018 y 2021, que fueron elecciones locales, bueno, concurrentes, donde también hubo elecciones locales, vimos como un pico en el número de víctimas por mes. Fuera de los periodos electorales, como vemos, hay algunas víctimas, ¿no? Este es el conjunto de víctimas de todos los tipos de ataques, pero es justo antes de las elecciones donde aumenta, ¿no? Entonces, por eso nosotros decíamos em, que lamentablemente preveíamos que justo un mes antes de las elecciones es cuando se va a ver en mayo el pico de víctimas de violencia política, ¿no? Por parte de grupos de la delincuencia organizada. Eh, Algún mes en que las víctimas sean cero. Mm, Creo que no, si lo vemos a nivel nacional, todo y contabilizamos, tomamos en cuenta, perdón, todas las tipos de víctima y todos los tipos de ataque. Pero ya cuando vamos, porque sí hemos hecho este análisis a nivel entidad federativa, ¿no? Cuando vamos a exponer el proyecto, no sé, a Jalisco o hablamos con autoridades de Puebla, etcétera, mostramos ahí los datos y ahí sí hay meses en donde no tenemos ninguna víctima, afortunadamente. Pero si lo vemos así a nivel nacional, no. Em, no sé, tal vez este mes, ¿no? Que es muy bajito, aquí en 2021. Pero normalmente sí contabilizamos lamentablemente víctimas cada mes. Pero algo interesante que todavía estamos tratando de entender por qué pasó, por qué lo estamos viendo así, es que a partir de 2022, después de las elecciones, que sobre todo fueron como a nivel estatal, empezamos a ver pues como que se mantenía en un nivel alto de víctimas. Entonces, lo que decimos con Sandra Ley es que
después de 2021 hubo un reajuste o reacomodo, un cambio de partido en el 60% de los municipios. Entonces esto hace que haya como una reestructuración eh, a nivel político y eso puede generar después como violencia, ¿no? Porque nuestra teoría es que este tipo de violencia se observa porque los grupos de la delincuencia organizada buscan la protección de las autoridades, protección informal, buscan tejer redes de protección informal con las autoridades. Entonces, pensamos que debido cuando hay cambios de partidos políticos, sobre todo a nivel local, o cuando se están disputando sobre todo los niveles locales, y ahorita lo vamos a ver, es cuando está ya, digamos, como la violencia pensamos nosotras, ¿no? Esa es nuestra hipótesis. Hay transiciones o cambios de partido que pueden aumentar la violencia porque los grupos de la delincuencia organizada están buscando protección informal por parte de las nuevas autoridades. Entonces, así lo vemos. Esto es hasta marzo. Ya tenemos los datos de abril, pero no están en esta gráfica. Sí, de nada. Eh, bueno, así es si lo vemos por mes. Entonces, lo que vemos es que la violencia incrementa alrededor de los meses electorales, pero también ocurre antes y después de periodos electorales. Por eso es que para nosotras es tan importante no detener nuestra medición después de las elecciones, después del 2 de junio, sino seguir registrando esto porque lamentablemente es algo que ahora escuchamos mucho porque pues la prensa pone el foco en eso porque estamos en periodo electoral, pero sigue ocurriendo antes y después, y en cantidades bastante altas, lamentablemente. Y algo que también vemos es que sobre todo ocurre con personas que se desempeñan o compiten por cargos a nivel municipal. Y esto es de todas nuestras víctimas de todo el periodo que llevamos registradas, casi 8 de cada 10 son víctimas a nivel municipal, es decir, alcaldes o personas que competían por una alcaldía, regidores, el tesorero municipal, policías municipales, ¿no? Entonces, pues nosotras cuando salió el protocolo de seguridad del INE, no era muy claro qué iba a pasar con las candidatas y candidatos a nivel municipal, ¿no? Entonces nosotras decíamos como, bueno, sobre todo, lo que está pasando en México no son magnicidios, ¿no? Lo que está pasando es que hay muertes casi diario, un ataque diario, ¿no? Pero son sobre todo en el nivel de gobierno, digamos que está más olvidado, ¿no? O que tiene menos recursos, ¿no? Y es por ahí por donde entra el crimen organizado a buscar influir, obtener dinero, obtener puestos a nivel seguridad, obtener información, obtener protección, ¿no? Entonces, como que siempre decimos que pues, los puestos de alcaldes son claves para el crimen organizado, para cooptar y para entrar a partir de ahí influir en las decisiones políticas. Ahora, esta es una gráfica por mes, pero las áreas representan los tipos de víctimas atacadas y el rojo fuerte son candidatas y candidatos. Entonces, como que en estos picos vemos sobre todo candidatos que son atacados justo alrededor de los meses electorales, cuando hubo elecciones también a nivel municipal. Y a partir de 2024, que es esta línea blanca, pues aumenta, en nuestro conteo no vemos que aumente tanto el promedio de personas atacadas, pero sí aumenta la cantidad de candidatos y candidatas que fueron atacados, ¿no? De todos los tipos de víctimas. Pero algo que también vemos en esta gráfica es que pues, lo que contabilizamos a partir de 2022, eh, como la gran diferencia antes de 2022 y después de 2022, es que registramos más funcionarios eh, que es este verdecito, atacados y también más funcionarios de seguridad. Sobre todo es eso, estamos registrando muchos funcionarios de seguridad atacados, pero esto, como les decía, es fuera de combate, ¿no? Entonces, son sobre todo los dos grupos
También podemos hacer esta gráfica sin, excluyendo estos grupos, entonces no se ve ya tanto como las diferencias entre 2022 y antes y después, ¿no? Ahora, por entidad federativa, como esta base es dinámica, van cambiando siempre las entidades federativas o las ciudades, municipios que más víctimas tienen, ¿no? Porque esto es, si lo vemos los datos para todo el periodo, es diferente que si vemos los datos únicamente para el periodo federal, electoral federal desde el 7 de septiembre, por ejemplo. Pero si lo analizamos para todo el periodo que tenemos, Veracruz, Guanajuato y Guerrero, pues son las entidades federativas donde lamentablemente vemos más víctimas, y después le siguen Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Y después están las verde clarito y hasta el final las verde fuerte. Y algo que también me parece muy interesante que hemos visto con la base de datos en cuanto a entidades federativas es que, por ejemplo, Chiapas, durante los primeros 5 años que tenemos nuestro conteo, nunca aparecía como una entidad donde se viera mucha violencia político-criminal, pero a partir de 2023 empieza a ocupar ya los primeros 5 lugares, ¿no? Y por ejemplo, si únicamente vemos el periodo electoral, Chiapas es junto con Michoacán, Guerrero, ahorita lo vamos a ver, Guanajuato, ¿sí? De las entidades federativas donde más, mayor número de víctimas hemos visto. Entonces, Chiapas, como hemos escuchado en las noticias y lamentablemente hemos visto, pues hay un conflicto entre grupos de la delincuencia organizada ahí y se está viendo también, pues, en el número de ataques, ¿no? De autoridades atacadas ahí. Entonces, Guerrero, Veracruz y Guanajuato para todo el periodo son las entidades donde vemos más víctimas para todo nuestro periodo de estudio. Si solo por municipios, si lo vemos por municipios, Tijuana, Celaya, Chilpancingo, Tasco y Fresnillo son los municipios con más víctimas, ¿no? Tijuana es el primero, eh, después Celaya, Guanajuato, Chilpancingo, Tasco en Guerrero y Fresnillo en Zacatecas. Y ahora algo que también nos preguntan mucho y nos parece súper interesante es, ¿qué está pasando? Como hay un partido político que tiene más víctimas que otros. Bueno, sí, si lo vemos, por ejemplo, en cuanto a, eh, por ejemplo, Morena tiene más personas que han sido electas, ¿no? Tiene más autoridades electas actualmente. Y por eso es que vemos que está sobre representado en el número de víctimas, ¿no? Pero realmente no vemos tampoco que haya una diferencia tan grande, porque si vemos PAN, PRD y PRI, que normalmente actúan en coalición, últimamente actúan en coalición, vemos que también la suma de estos 3 partidos suma ya el 40% de víctimas. Entonces, nosotras, y esto es a nivel nacional, para todo el periodo, pero realmente no vemos un patrón tan claro de que el crimen organizado está atacando un partido político en específico. Nosotras decimos que eso no lo vemos así, sino que lo que vemos es que el crimen organizado ataca a diferentes partidos políticos dependiendo de la situación en el territorio como más local que se esté viviendo, ¿no? Depende de, pues, con quienes hayan hecho acuerdos y con quienes no, quién esté en el gobierno en este momento y quiénes no, ¿no? A veces influye más cuando hay diferencia entre el gobierno del gobernador o gobernadora de la entidad federativa, si es diferente al municipal, ¿no? Ahí puede como haber más violencia cuando no son del mismo partido, ¿no? Entonces no vemos como una tendencia tan clara entre en partidos, sino que decimos que pues todos los partidos políticos lamentablemente están teniendo víctimas de violencia política extrema. Y bueno, si lo vemos solo desde que empezó el año, les decía, los asesinatos contra candidatos han ocurrido sobre todo en Chiapas, y aquí ya entra Chiapas en la mira, Michoacán, Guerrero y Jalisco, con 3 candidatos asesinados cada entidad federativa. Michoacán, Chiapas, Guerrero y Jalisco ahora. Y bueno, después en mi presentación tengo un poco solo como un resumen, un poco de la teoría detrás que tenemos, ya más de la ciencia política.
para construir esta base de datos. Pero sobre la base de datos, pues hasta aquí lo dejaría. No sé cómo ven la hora, pero también les puedo mostrar nuestra página de internet, que yo creo que les puede ser muy útil navegar en la página de internet, porque la página de internet pues ya está hecha como para que se vean algunas gráficas y ustedes puedan interactuar con ellas, ¿no? Más que hablemos ahorita como de la teoría que tenemos detrás y que, bueno, es siguiendo, la verdad, es el trabajo de Sandra Ley, ¿no? Entonces, bueno, de aquí, por ejemplo, van a ver el último día que tenemos nuestra base de datos, es hasta el 26 de abril de 2024. Hasta el 26, desde 2018, hemos contabilizado 1.808 víctimas de amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones, secuestros. Entonces, esto va cambiando, es dinámico en la página. Cada vez que nosotras registramos una nueva víctima, esto cambia automáticamente la fecha y el número de la víctima, ¿no? Entonces, esto se va actualizando en tiempo real mientras actualizamos nosotras la base de datos. Y lo mismo para estos datos, como que aquí pueden ver el mapa. Este mapa, cada burbujita representa el número de víctimas a nivel eh, municipal. Entonces, si no hay burbujita en el municipio, es que no hay víctimas, pero por ejemplo aquí Tijuana, en todo el periodo, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 26 de abril, que es el último día que tenemos nuestra base de datos, hemos registrado 40 víctimas de violencia política criminal. Y es que les decía, es el municipio con más víctimas, ¿no? Fresnillo está aquí con 22, Celaya con 30, ¿no? Tasco, Chilpancingo. Esto es un poquito como solo para ver como en dónde se concentra. Lo que vemos en este mapa, y siempre decimos nosotras, es que em, hay 500 y tantas, 560 burbujitas más o menos. O sea, como en 500 municipios desde de los 2.400 municipios que hay en México, ha habido un ataque de violencia política extrema por parte de grupos de la delincuencia organizada en contra de personas del ámbito de la política. Es decir, en 500 municipios ha habido un intento del crimen organizado por influir en la política. Y esto a nivel de población representa el 60% de la población en México. Entonces, cuando nos preguntan, pues, ¿qué tan extendido está el fenómeno? Pues decimos, es un problema grave en México, ¿no? Pero no ocurre tampoco en todo el país, pero sí en el 60% de la población en México está viviendo en un municipio donde hay un intento de crimen organizado por influir en la política, ¿no? Un intento violento, ¿no? Em, y entonces lo que ustedes pueden hacer aquí, por ejemplo, para interactuar con nuestro mapa, es seleccionar únicamente desde el 7 de septiembre, que empezaron las elecciones, digo, el periodo electoral a nivel federal, y entonces, bueno, cambian ya las burbujitas porque ya no es el mismo número el mismo periodo, hay menos personas atacadas, y entonces, bueno, aquí ya podemos ver cuántas personas atacadas ha habido en general en este periodo, en el periodo electoral, y después pueden filtrar si solo les interesan las personas asesinadas, pero que eran candidatos. Entonces ustedes ya pueden solo ver los candidatos y bueno, ya van aquí con más detalle cuántos asesinatos por entidad federativa y en dónde han ocurrido, ¿no? Em, Ese es nuestro mapa y más arriba está la parte de datos, en donde pues bueno, pueden ustedes descargar la base de datos y hay algunas gráficas interactivas. Por ejemplo, esta gráfica que les mostré mucho por mes, ¿no? Está aquí, la pueden ustedes ver acá y hacer filtros por categorías, ¿no? Aquí son todas las agresiones y aquí vienen por desaparición, ataque armado, atentado, secuestro y pueden como ver si únicamente les interesan funcionarios, ¿no? Por ejemplo.
y ver, como les decía, a partir de 2022 es cuando registramos más funcionarios y acá pueden ver cuántos funcionarios fueron agredidos por mes, ¿no? Y de qué tipo, si fueron asesinados, secuestrados, desaparecidos o sufrieron un ataque armado o un atentado. Este es un heatmap y también pueden seleccionar por periodo y acá pueden ver el número del tipo de ataque y abajo tenemos los tipos de víctimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que fuerzas de seguridad en combate que han sido asesinadas, pues es el tipo de víctimas y el tipo de ataque que más registramos en todo el periodo, ¿no? 389 fuerzas de seguridad fuera de combate que han sido asesinadas en este periodo. Esta es sobre el nivel de gobierno, que ya les mostraba que casi 8 de cada 10 víctimas son de nivel municipal. Esto es para el último mes, para 2024, perdón, únicamente para 2024. Pero ustedes pueden, por ejemplo, si solo quisieran candidatos o funcionarios, ¿no? También ver aquí la gráfica interactiva, ¿no? Y si solo medimos en candidatos es más del 80%, ¿no? Para todos en 2024 era un poquito menos de 8, ahorita si solo son candidatos son más del 8 de cada 10, y esto es por año. Entonces pueden ver aquí la etiqueta por año. Por ejemplo, sobre diferencias de género, lo que vemos es 8 de cada 10, sí también, 8 de cada 10 víctimas son hombres, solo 2 de cada 10 son mujeres, pero en las mujeres vemos como un patrón diferente. Por ejemplo, vemos que las mujeres están sobre representadas en las amenazas a comparación de los hombres, ¿no? De todas las mujeres atacadas, el 17% fueron amenazadas y de todos los hombres atacados, solo el 6.5 fueron amenazados. Son más asesinados que las mujeres. Entonces nosotros pensamos que una hipótesis es que tal vez las mujeres ya no llegan a postularse, sino se bajan de las contiendas porque son más amenazadas y claudican antes y ya no llegan a ser asesinadas porque claudican primero, ¿no? Y son amenazadas más que los hombres, ¿no? Y acá pues pueden también jugar con la información. Por ejemplo, en familiares, las mujeres están representadas también. eh, Hay más mujeres familiares atacadas, por ejemplo. Pero esto es como tomando en cuenta el 100% de las mujeres familiares atacadas. Siguen siendo más, por ejemplo, aquí vemos que hay más mujeres familiares que han sido secuestradas, por ejemplo, que hombres familiares secuestrados. O sea, están sobre representadas, digamos, en el 100% de los grupos. Entonces, esto porque como que nos preguntan mucho, todavía nos falta hacer un análisis más profundo, pero sí hay diferencias, si bien las mujeres viven menos este tipo de ataque extremo que los hombres, digamos, hay una lógica diferente en el ataque hacia las mujeres, ¿no? Eh, Esto es por entidad federativa, aquí puedes seleccionar un año o todo el periodo y ver, por ejemplo, Guerrero está hasta arriba en el número de víctimas y acá como que cada color de la barrita es si son candidatos familiares, etcétera. Fuerzas de seguridad, ¿no? Funcionarios, ¿no? Y si solo te interesa 2018 para ver cómo se veía, pues le puedes seleccionar en 2018. Y en 2018 fue Oaxaca antes que Guerrero, ¿no? La entidad federativa con mayor número de víctimas. Y esta es por partidos políticos, la última gráfica. Y aquí puedes seleccionar por alguna entidad federativa que te interese, ¿no? Para ver, eh, por ejemplo, el número de víctimas atacadas por partido. Y ya este es un recorrido en nuestra página, este es sobre los datos, pero también tenemos una parte que se llama entender mejor los datos. Y aquí pueden descargar este último reporte que hicimos con México Evalúa, en donde buscamos una pues, correlación entre el número de ataques con la base de votar entre balas y la participación electoral el día de las elecciones. Les digo rápidamente que encontramos que
a mayor ataques, disminuye la participación electoral el día de la jornada electoral. También encontramos que a mayor ataques aumenta la sustitución de funcionarios, funcionarios de casilla el día de las elecciones. Eh, es decir, nosotros teníamos una hipótesis por parte de algunos periodistas que nos decían que una forma de influir del crimen organizado era, pues, amenazar a, pues, a la población ya no quiere participar, por ejemplo, en las elecciones como funcionarios de casilla, ¿no? Porque es peligroso o porque hay pocos incentivos también para la participación cuando sabes que en un municipio, pues, crimen organizado ya está escogiendo al candidato o la candidata o quién va a ganar. Pero algo que ellos nos decían los periodistas es que una forma de influir del crimen organizado podría ser que no llegaran los funcionarios de casilla que ya fueron capacitados el día de las elecciones y que tampoco llegaban los suplentes porque habían sido amenazados y entonces tienen que tomar al primero de la fila, ¿no? Y esa persona primero de la fila podía ser alguien de un grupo de crimen organizado, ¿no? Específico. Entonces lo medimos y vimos que pues sí hay una relación, no podemos asegurar que es esto lo que está pasando, que es alguien de crimen organizado que está tomando ese lugar, pero sí hay una relación entre sustitución de funcionarios de casilla, aumenta la sustitución cuando hay más ataques en general en contra de personas del ámbito de la política. Y lo medimos así para para otros indicadores de participación el día de las jornadas electorales. Y bueno, acá tenemos dos resúmenes de datos de la base únicamente de votar entre balas y reportes mensuales que no sé si a ustedes les lleguen los reportes mensuales. Hacemos un reporte mensual y bueno, aquí los pueden encontrar también en la página de internet. Finalmente hicimos esta sección de historias que fue, por eso hicimos la colaboración con Animal Política y ahorita hemos publicado dos excelentes historias que hizo Manu Ureste. Una fue a reportear a Veracruz, la más reciente, y antes fue a Guerrero y entrevista, entre otras cosas, entrevista a una candidata a un alcalde de un municipio y ella cuenta bueno, que ella no ha pedido protección porque pedir protección a veces la pone en mayor riesgo eh, y la pone en la mira, ¿no? De los grupos de la delincuencia organizada. Entonces, muchos candidatos no están pidiendo protección porque eso hasta los pone más en riesgo, ¿no? Entonces, es un problema que vimos ya en campo y que reporta muy bien aquí Manu Ureste. Y bueno, pues los invitamos a leer las historias y pues, a ver los datos, a descargar la base. Muchas gracias. Bien, te agradecemos muchísimo, Itzel, esta interesantísima presentación de este tema tan impactante, tan profundo, tan doloroso. Estuve en la presentación que hicieron hace unos días ahí en la colonia Narvarte. Recuerdo que uno de los expositores del audio retomó el caso de que en todo ataque hay una familia involucrada, en el sentido de que una familia víctima, ¿no? Si atacan a una señora, es la esposa, la hija, la cuñada de alguien, si matan a un señor es el papá, el abuelito, el tío de alguien. Entonces, que tristemente esto es un impacto durísimo en la vida de las personas, más allá de que sean funcionarios públicos o no. Eso en primera instancia. Y en segundo, pues evidentemente felicitarlos por el trabajo detallado. Yo ya los he visto, he estado tomando algunos de sus cursos y quiero decirles a todos los que nos escuchan que pues es un trabajo verdaderamente profesional y que creo que hace falta que continúe más allá de quién gane, pierda, empate una elección, ya sea municipal, estatal o federal. Eh, Agradecerte pues entonces y dar pie a quien quisiera hacer algún cuestionamiento, alguna pregunta, invitarlos evidentemente a que todos entren a la página, exploren, identifiquen y compartan esta información, porque creo yo, en la medida que la gente, los ciudadanos más nos enteramos de la situación, más podemos actuar de una manera correcta. Estar bien informado creo que es una cosa muy importante, que es la idea de estos sábados aquí con nosotros en estos sitios. Muy bien. No sé si alguien, Rafael, por ahí quiera hacer alguna pregunta. Pues mientras se animan, yo quisiera aprovechar que tenemos con nosotros a la maestra Itzel Soto para hacerle dos preguntas. Una, mencionaste que a partir de la famosa guerra contra el narco se incrementa
estos hechos de violencia, pero que a partir del 18 esto también se observa que se dispara. Sin embargo, a partir del 18 se supone que la estrategia cambia y esta guerra contra el narco se abandona. Entonces, ¿cómo, o sea, cuál sería la hipótesis? Porque yo creo que estamos a nivel de hipótesis del manejo. Entonces, ¿cómo explicaríamos esto? Esa es una. Y la segunda, nosotros estamos muy interesados en el tema de la observación electoral y estar al pendiente del desarrollo de del proceso electoral. Lo último que comentabas de la relación entre violencia y participación y la presencia o no de los funcionarios capacitados en las casillas, y dado el número de municipios en donde se presentan estos hechos, ¿ustedes creen que esto pudiera ser delicado en términos de que en el día de la elección ahora haya una mayor ausencia de funcionarios? Porque esto de que los funcionarios no se presenten es un fenómeno generalizado, o sea, no solo se da por el asunto del crimen, es un problema al que se enfrentan las personas del INE, los CAES, vamos, es su dolor de cabeza de todos los días, te visitan, no quieren, dicen que sí, no van, pero la relación con la violencia y cuál sería su impacto ahora que esta se ha incrementado y cuál podría ser el riesgo son dos preguntas. Sí, para la primera pregunta, bueno, esta era una de las gráficas que utilizamos del libro de Sandra Ley. Para ese periodo tenemos esta base de datos que te contaba que ella había construido. Bueno, no, esta no es esa que ella construyó, es otra porque viene desde antes. Y estos son ataques en contra de autoridades y candidatos, pero desde 1995. Y entonces ella observa como que es a partir como de 2006 que empieza a aumentar este número de ataques. Y entonces, si lo que nosotros decimos siempre es que a pesar como de la política que bueno, no es que no haya, es que no es que realmente haya sido diferente, ¿no? Sino como que sigue habiendo militares en las calles, hay militarización, hay militarización de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, lo que decimos es que a pesar de la política de, digamos, como de Andrés Manuel de abrazos no balazos, no ha disminuido la violencia política en México, ¿no? O sea, lo que vemos es que sí aumentó desde 2006, pero no ha sido diferente este sexenio. O sea, ha aumentado desde antes, digamos que no es propio de este sexenio la violencia política en aumento, pero tampoco no es propio de este sexenio y no ha cambiado a comparación de los sexenios inmediatos anteriores, ¿no? Sino que viene aumentando desde 2006 y sigue aumentando en este sexenio, tal como si no hubiera cambiado realmente la política de seguridad, que pensamos que no cambió de fondo la política de seguridad, sino que sigue siendo la misma, ¿no? Aquí tengo, alguien escribe, gracias por este gran trabajo, me parece muy grave e impactante. Sí, sí, creemos que debe haber una reflexión más profunda. Y la otra pregunta era sobre las consecuencias, ¿verdad? Sí, sí, no solo con este estudio que hicimos con México Evalúa, sino que ya ha habido otros estudios en donde sí se muestra pues relación entre el nivel de violencia política y menos incentivos para la población a participar, ¿no? A participar tanto en ir a votar y ser como funcionarios de casilla o participar en la organización de las elecciones, ¿no? Como que hay menos incentivos de la población para participar. Y con los datos no podemos asegurar que es por el crimen organizado, pero fue algo que observaron los periodistas en algunas elecciones, en algunas entidades federativas como en Sinaloa, en 2021, y entonces por eso hicimos esta relación estadística, ¿no? Pero sí, fuimos a Guadalajara recientemente y algo que nos comentaban mucho
es que pues nadie quería ser justo funcionarios de casilla, que ya que estaban teniendo problemas para que la gente aceptara, ¿no? Participar como en la organización, ciudadanos organizando las elecciones. Entonces, sí, con los datos no podemos decir es el crimen organizado el que está ahí